Pues cuando se plantea el tema de si el neuromarketing puede prescindir de la investigación tradicional, la respuesta es muy sencilla, no muy contundente, en el sentido de que el neuromarketing enriquece las técnicas tradicionales, pero no viene a sustituirlas. Podemos poner un ejemplo muy concreto. Si solo realizamos un análisis a través de neuromarketing de técnicas métricas, nos podemos llegar a conclusiones que pueden ser incluso erróneas, que pueden ser contradictorias. Es necesario en un momento del proceso, ante esa respuesta, imaginémonos una respuesta emocional, de llamada de atención, de ilusión, preguntar a qué se debe eso. Puede ser debido a 1001 factores que no nos permitirán poner foco en ello. Por lo tanto, el poder preguntar mediante técnica tradicional a posteriori de la aplicación a la técnica de neuromarketing es algo imprescindible. En los próximos años. En Pharma, sí. Bueno, en el corto plazo, en el futuro más inmediato, la evolución que va a seguir el neuromarketing es la que sigue cualquier disrupción tecnológica cuando se introduce de nuevo en un mercado, y es, por un lado, seguir abaratando costes para que sea más asequible y al mismo tiempo lograr que las técnicas, los dispositivos sean más sencillos, más fáciles de usar y más accionables e integrables con negocio. Eso en el futuro inmediato. En el futuro a corto o medio plazo, lo siguiente será introducir sobre todo nuevos KPIs de negocio, realmente ser capaz de monitorizar o parametrizar nuevas variables que sigan reforzando la utilidad del negocio en términos de toma de decisiones y, por tanto, nuevos KPIs, y ya más a largo plazo probablemente introducir nuevas técnicas y, por tanto, ser capaz de medir registros fisiológicos de muchas más variables de las que actualmente se están haciendo. La verdad es que nosotros consideramos que, bueno, en el estudio que hicimos en AINFA ya lo vimos, que cada vez la gente tiene más ganas de probar neuromarketing y de introducirlo y venderlo dentro de su cliente interno. Para nosotros es fundamental que dentro de las agencias de proveedores de investigación de mercados haya una formación realmente también nuestra para poder sacar el máximo provecho a estas técnicas y realmente poder dar insights y KPIs útiles a nuestros clientes. Seguro que todos hemos leído y hemos escuchado muchas cosas del neuromarketing. Algunas de estas afirmaciones nos han hecho pensar, nos han confundido, nos han sorprendido, y yo creo que es el momento de desterrar un par de falsos mitos sobre el neuromarketing, ¿no? Bueno, en primer lugar, existe una idea de que realmente a través del neuromarketing podemos leer la mente o manipular la mente, ¿no? Bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Realmente el neuromarketing lo único que hace es medir determinadas respuestas del cerebro y fisiológicas ante determinados estímulos, pero ni mucho menos es capaz ni de leer ni de manipular al individuo. En segundo lugar, otro de los grandes mitos es que realmente esto en neuromarketing es muy caro. Bueno, gracias a Dios, la verdad es que hoy todo el tema de la tecnología se ha democratizado muchísimo, ya la tecnología no tiene esos precios que tenía antes, y ahora el poder usar esta tecnología es totalmente asequible, ¿no? Además, contamos en España con muchísimas startups tecnológicas que están a la cabeza de la innovación en Europa y bueno, pues esto permite que realmente podamos ofrecer estos servicios de neuromarketing a un precio tremendamente asequible. Venga, pues empezamos con la parte que tiene más que ver con el neuromarketing, digamos la parte más formativa en términos de qué es el neuromarketing, ¿vale? Es una breve introducción que fundamentalmente lo que queremos compartir con vosotros es cuáles son los fundamentos que hay detrás del neuromarketing y cuáles son las principales aplicaciones que se están llevando a cabo en términos de neuromarketing en otros sectores diferentes a Pharma, ¿vale? Entonces, el concepto que hay detrás del neuromarketing realmente es muy simple, es un cambio del marketing al neuromarketing que se basa fundamentalmente en la idea de apliquemos la neurociencia al ámbito del marketing. La neurociencia es un conjunto de disciplinas que lo que hacen es estudiar el sistema nervioso central del ser humano, ¿vale? Entonces, lo que se intenta es incorporar técnicas que te permiten cumplir este objetivo de entremedio, que es llegar a medir las reacciones cerebrales, llegar a medir otras reacciones que son puramente físicas ante determinados impactos, de tal forma que seamos capaces de descubrir cuáles son los estímulos que hacen que luego actúes en función de esas reacciones físicas que estás manifestando, ¿vale? Y que, por tanto, luego podamos optimizar las decisiones sobre esos estímulos. Todo ello
para al final del camino poder actuar sobre la conducta del comprador, la conducta del consumidor, ¿vale? Va de analizarla, va de entenderla y va de explicar, de realmente, en base a lo que está sintiendo, a lo que está manifestando, con algo que puede llegar a objetivar, que puede llegar a parametrizar, ayudar a entender por qué luego se comporta o por qué luego toma las decisiones que toma, ¿vale? Y esto, desde un punto de vista un poquito más científico, tiene dos fundamentos. Está todo basado en la estructura y la función de nuestro cerebro y en lo que son las bases neuronales aplicadas a la conducta del consumidor. Es muy sencillo. Seguro que habéis oído la teoría esa de los 3 cerebros. Está basada fundamentalmente, el neuromarketing parte de este concepto. Y es que todos tenemos 3 cerebros. Tenemos el córtex, que es donde acontece todo lo racional, es donde se produce la lógica, es donde realmente racionalizamos. Por tanto, si estamos interactuando con un comprador o con un consumidor, queremos activar su córtex, fundamentalmente va de explicar los beneficios del producto, las características, ¿vale? Es toda la parte racional, es donde se produce todo lo racional. Luego está el límbico, que es realmente donde se producen las emociones, ahí es donde empezamos a sentir emociones. Tiene algo más que ver con la parte subconsciente de la persona y es muy importante porque ahí fundamentalmente reside la atención, nuestra capacidad de atender a algo se produce en el límbico y por tanto eso hace que las emociones tengan mucha importancia para poder captar la atención de un comprador, de un consumidor o de vosotros en este mismo momento. Y es también donde residen las funciones de la memoria, por tanto también es en base a emociones tienes mayor capacidad de lograr recuerdos perdurables o sensaciones que quedan y que luego te llevan a actuar. Y finalmente está el reptiliano, que es el que más me gusta a mí, es el cerebro más antiguo. Aquí es donde está el tema del sexo, por ejemplo. No digo que eso esté correlacionado porque me gusta este cerebro, pero es curioso porque es el más antiguo de todos, es el donde está el hombre primitivo y sin embargo al final del camino aquí es donde se acaba de tomar decisiones, ¿vale? No se toman, la parte que se activa del cerebro en el último momento de la toma de decisiones es justo el reptiliano, ¿vale? Ahí es donde está el instinto de supervivencia también del ser humano. Por tanto, tú tienes la parte racional, tienes la parte emocional, pero al final del camino es aquí donde todo adquiere sentido para tomar una decisión, ¿vale? Entonces, a partir de aquí el neuromarketing lo que te dice es, vale, si al final tienes una parte racional, tienes una parte emocional, luego tienes otra cosa ahí muy antigua, que es quien al final pone el dedo en la llaga, el que termina de impulsarte a hacer algo, lo cierto es que entonces empezamos a manejar conceptos como percepciones y realidades y resulta que no tiene nada que ver. Y eso en investigación de mercados lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Si no es tan importante la realidad como cómo se perciba esa realidad. Pues efectivamente, este dibujo ilustra muy bien qué pasa. Tú ves un objeto, pero al final del camino lo que tu cerebro llega a procesar en términos de qué voy a hacer después, no tiene por qué parecerse a la realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay condicionantes de las percepciones y luego entran en juego los sentidos. Y es una amalgama de qué parte racional me quedo, qué estoy sintiendo y percibo las cosas de una manera determinada. Este ejemplo es real, Juan lo hubiese contado de maravilla, está muy chulo. Lo que hicieron fue una cata de aceite, con el mismo aceite. Y pusieron ese aceite en una botella de plástico y lo pusieron en una botella de cristal súper mega chula, sofisticada de diseño. Lo que querían demostrar era, la gente no es tonta y se va a coscar de que estamos intentando manipular su percepción por cambiar el envase, pero el aceite en esencia es el mismo, sabe igual. Y pasó justo todo lo contrario. Realmente todo el mundo prefirió y todo el mundo tuvo una experiencia agradable con el aceite que estaba envasado en la botella de cristal y no de plástico. Pero lo curioso de esto es que encima registraron la actividad cerebral de esas personas mientras estaban probando el aceite y efectivamente hubo manifestaciones físicas donde el aceite contenido en la botella de plástico produjo una sensación real de desagrado y la de cristal produjo una sensación de placer, siendo el mismo aceite. Es decir, ya no es solo que tú actúes, sino que tu cerebro realmente tiene una respuesta física totalmente ilógica respecto de lo que está viendo. Ante el mismo aceite, gente tuvo una experiencia desagradable de qué malo está esto, y gente tuvo experiencias positivas. Y el cerebro lo registró de manera diferente, ¿vale? Eso al final descansa ahí un poco en la base del neuromarketing que te dice, es que las percepciones pueden superar a la realidad, pueden ser realmente, radicalmente diferentes a la realidad. Y por tanto hay que incorporar esa parte de saber cómo sentimos, qué sentimos ante cosas, cómo registrarlo para poder optimizar ese tipo de decisiones. De hecho, esta misma teoría se aplica aquí. Esto es el típico lineal de aceite. Veis que hay bastante indiferenciación de productos, pues esto es la simulación de cómo está nuestro cerebro registrando este lineal. Es decir, cuando un consumidor se enfrenta a esto es lo que percibe. Y por tanto la última decisión de compra, como veis, tiene un carácter aleatorio bastante importante. ¿Por qué? Porque no hay nada que realmente esté diferenciando, no hay nada que esté propiciando que en el sistema límbico
se estén produciendo emociones que ayuden a tomar esas decisiones. Interrumpidme en cualquier momento y preguntadme lo que sea, ¿vale? Y por tanto el neuromarketing al final lo que nos hace es poner tecnología que la pone al servicio de realmente medir la atención, las emociones y la conducta de compra. Lo ideal cuando se aplica neuromarketing es que además tú apliques diferentes técnicas, y ahora hablamos de las mismas, y que todo eso acabe integrado para hacer un análisis holístico de todo lo que estás recogiendo en términos de reacciones físicas. Ahí tenéis algunas, además están alocadas en función de para qué funciona mejor, ¿vale? Si para métricas atencionales, si para métricas emocionales o para conducta de compra. Hay muchas, hay muchísimas técnicas, ¿vale? Las más conocidas, pues probablemente sea la de la resonancia, que es la que al principio todo el mundo decía, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Vale? Porque eso requiere un médico, requiere un neurólogo y que esté en consulta, que lo que hace es registrar la actividad cerebral. Está la electroencefalografía, que es más o menos lo mismo, registra cómo funcionan las ondas cerebrales, pero bueno, es un aparatito mucho más sencillo. Y a partir de aquí va de diferente tecnología que te permite medir esas reacciones físicas que tú estás teniendo. Desde la de la pupila, que lo que mide es cómo se abre tu pupila ante los determinados estímulos, ¿vale? Está la del cardio, que lo que hace es el ritmo cardíaco y la respiración, para saber qué estás sintiendo, ¿vale? Muchísimo es el reconocimiento facial, que fue lo que hicimos en la asamblea de AINFA, luego veréis los resultados, que en base al análisis de las microexpresiones faciales llega a determinar qué emociones estás sintiendo en ese momento. Está la respuesta psicogalvánica de la piel, que lo que te mide es la sudoración, la humedad que tienes en piel y por tanto se usa sobre todo para ver si estás sintiendo en ese momento miedo o estás sintiendo asco, ¿vale? Hay miles, hay muchas. Es verdad que es importante saber para qué las quieres usar y para qué vas a usar cada una. La gracia del neuromarketing fundamentalmente está en que realmente tienes parámetros que te permiten entender qué significa esa reacción física que el sujeto está teniendo, ¿vale? Y por tanto hay tres grandes capas de análisis que cubre el neuromarketing. Está la métrica atencional, donde lo que se busca es realmente ver cómo funciona el proceso de atención del comprador, del consumidor, ¿vale? En qué zona se fija, el orden, cuánto tiempo destina, si vuelve a un sitio a otro. El ejemplo típico es el eye tracking, que seguro que todos conocéis, porque bueno, dentro de que el neuromarketing parece una innovación, realmente no lo es tanto, y el eye tracking fue de lo primero que salió, que fundamentalmente lo que hace es seguir tu flujo de la pupila, ver dónde te fijas, dónde te detienes más, ¿vale? Para establecer este tipo de métricas atencionales. Luego están las métricas emocionales, ¿vale? Que aquí sí que realmente empezamos a hablar de cosas que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Aquí la gracia son estos dos indicadores. Hay dos indicadores muy importantes en neuromarketing cuando estás con las métricas emocionales. El arousal S lo que significa es la intensidad de la emoción, es decir, tú puedes llegar a medir cuánta emoción está sintiendo alguien, ¿vale? Y si te sale una métrica de un 75 versus un 58, significa que esa persona está sintiendo más que la otra. Eso, cuando veamos los resultados del estudio de AINFA, Vicky os lo explicará y veréis que efectivamente tenemos el índice de cuánta emoción se suscitó en función de las preguntas que íbamos haciendo en el estudio, ¿vale? Y la otra es la valencia, porque tú puedes sentir mucho y puedes sentir en positivo o en negativo. La valencia te indica la dirección de si es una emoción o estás sintiendo emocionalidad en términos positivos o en términos negativos. Y a partir de ahí las métricas que funcionan son, vamos a ver cuáles son las emociones que estás sintiendo, registrando con registro físico, vemos cuáles son esas emociones. Puede pasar también que no es una emoción en sí misma, pero sí que es una dimensión que sea la neutralidad, es decir, no estás sintiendo nada o no hay una emoción que predomine. Y luego eso se conecta con la parte que tiene que ver más con el engagement, ¿no? Esa emoción al final que es lo que estás produciendo en ti. Estás entusiasmado, estás más atrás, te está frustrando, te deja algún tipo de emoción a largo plazo, ¿vale? Estas serían las métricas emocionales que cubre el neuromarketing. Y la última son las métricas conductuales, es cuando pones todo eso en relación ya para ver efectivamente, entender muy bien cómo es el proceso de compra, cómo es la conducta en términos de tomar decisiones, ¿vale? Y ahí fundamentalmente ahora se está hablando mucho de lo que es la atracción inicial y la atracción total y la calidad de la atención para explicar cómo se produce la conducta. Y por tanto lo que tienes cuando hablas de neuromarketing es algo parecido a esto, ¿vale? Ahí tenéis una representación de cómo funciona, hay diferentes técnicas, ¿vale? Como podéis ver, el GSR, lo que tiene en la cabeza es para la electroencefalografía, están las gafas de eye tracking, la realidad virtual. Todo eso se monitoriza por un técnico especialista que va registrando todas las respuestas físicas para luego poder interpretarlas. Puedes hacerlo de tres maneras. La primera sería ante el típico estímulo de un ordenador, ¿vale? Cuando quieres manejar, especialmente cuando quieres ver algo en smartphone o en tablets, se usa este aparatejo, ¿vale? Que en el fondo es todo lo mismo, pero cambia un poco el dispositivo.
Y luego está la posibilidad de hacerlo con un laboratorio de realidad virtual, ¿vale? Donde la inmersión es mucho mayor que en los otros casos y todo se registra por parte de las gafas. Es decir, aquí todo esto que veis que hay cables, hay aparatejos y tal, todo eso está integrado aquí. Y aquí tú miras todo. Puedes hacer el flujo, puedes hacer el facial coding, la microexpresión facial, vas registrando todas las respuestas. Y en base a todo esto, lo que te permite es todo lo que veis aquí en términos de conducta, detectar patrones, llegar a medir el nivel de impulsividad. Eso es un KPI nuevo que ahora hablaremos, que se está introduciendo, medir la calidad de atención. En definitiva, te ayuda a entender, te pone una serie de KPIs, como tú comentas, que te ayuda a entender por qué al final del camino pasan las cosas. ¿Es suficiente con eso? Entendemos que no. ¿Qué se está hablando? De esto es un perfecto complemento para market research, ¿vale? Y ahí empezamos a entroncar con alguna espina que había por aquí, porque esto te ayuda, pero no te da la explicación completa de la película. Dime, Mariona. Sí, una pregunta que creo que es un tonto, pero entonces estamos hablando de utilizar varias técnicas al mismo tiempo. Sí, sí. Depende de los objetivos, depende de lo que quieras medir. Hay técnicas que funcionan mejor para las métricas atencionales, otras para las emocionales. Hay algunas que particularmente funcionan muy bien para determinadas emociones y otras que te refuerzan el indagar sobre otras. Entonces, efectivamente, la buena noticia es que lo haces todo de un tiro. Es decir, no es hago una cosa, luego otra y luego otra, sino que al mismo sujeto pues le puedes poner lo de la respuesta psicogalvánica y al mismo tiempo lo de la encefalografía. Pero sí, rara vez se utiliza únicamente una sola cosa. Hombre, el eye tracking sí que es más habitual que sea solo el eye tracking, pero ya se está empezando a incorporar el facial coding cuando haces eye tracking, que entonces ya no se llama eye tracking, se llama gaze tracking o algo así. Pero sí, lo normal es combinar diferentes técnicas para medir diferentes reacciones físicas. Eso es. Y tendrá mucho que ver también, insisto, con el objetivo que estés buscando, de qué es lo que quieres entender y, por tanto, cuáles de esas reacciones físicas son las que más te interesa ver que se están produciendo para luego poder explicar conductas, ¿vale? Como os decía, además, es una disciplina que está en continua evolución. Continuamente se están intentando introducir nuevos indicadores, ¿vale? Porque al final, como todo, hablamos de simplificaciones de la realidad. La conducta del ser humano es mucho más compleja de lo que parece, ¿no? En lo que hemos descrito. Y ahora se está metiendo algún indicador que tiene que ver con la impulsividad de compra, el llegar a cuantificar cuánto de impulsivo ha sido un acto, ¿vale? Lo de la atención es lo que decía antes, ahora se está trabajando mucho en ver la calidad de la atención y realmente monitorizar cómo cambia esa atención y hacer un índice de atención total. Se están metiendo índices freno, que eso está muy chulo, esto se usa mucho sobre todo en comunicación, que lo que te hace es identificar qué partes del estímulo, imagínate el típico anuncio de televisión, qué partes de ese anuncio están funcionando como frenos, te lastran realmente el proceso de acabar tomando una decisión positiva al respecto de lo que estás viendo, con lo cual te identifica las partes que te están bajando o te están neutralizando el objetivo que tienes detrás. Y luego el grado de priming es de los últimos que se ha metido y que tiene que ver con lo que pone ahí, la calidad de la memoria, el recuerdo de asociación, realmente la calidad de lo que ha sucedido para que luego tú hagas algo, ¿vale? En términos de tomar una decisión o de compra, y que se usa mucho sobre todo para test de conceptos. Hay una parte importante que hay que tener cuidado con esto, que no lo he contado, que es el calibraje. Tú tienes que calibrar muy bien, porque hay un efecto wowness solo por participar en este tipo de cosas, que ya hace que puedas estar pues entusiasmado o sintiendo emociones solo por el hecho de estar participando en una técnica de estas, ¿vale? Entonces ahí lo que hacen los técnicos es una muy buena labor de calibraje inicial para poder quitar ese sesgo que se puede producir simplemente porque te pones unas gafas de realidad virtual y estás, permitidme la expresión, estás flipando y estás ya por la labor de comprar lo que sea, ¿no? Efectivamente es muy importante calibrar eso. La buena noticia es que al final aquí no hablamos o lo que estamos hablando es de registro de cosas físicas y por tanto en la medida en que es algo muy tangible sí que puedes llegar a tener bases. La clave también son los benchmarks, porque si no, no sabes si es mucho, si es poco, qué significa esto, ¿vale? Entonces, en el neuromarketing casi todos funcionan con que tienen sus valores normativos que te indican cuándo algo significa algo o cuándo no, cuándo es relevante o cuándo deja de serlo, ¿vale? Y las principales aplicaciones que está viendo fuera de Pharma tienen que ver sobre todo con comunicación audiovisual, se utiliza muchísimo para todo lo que es comunicación. El objetivo ahí, lógicamente, como podéis imaginar, es aumentar la efectividad de las acciones de comunicación que llevas a cabo. Esto es un ejemplo real de ese índice que os decía que se está introduciendo ahora, que tiene que ver con la impulsividad y que lo que te demuestra es cómo se mantiene esa decisión impulsiva, ¿vale? Y qué frenos puede haber, en qué elementos del anuncio se te puede caer esto, ¿vale?
Se utiliza mucho para packaging y etiquetaje también, para ver cuál es el mejor pack, qué emociones se suscitan, cómo influye eso en la compra. Lógicamente, con la introducción de las gafas de realidad virtual se utiliza muchísimo para análisis conductual en punto de venta. Imaginad, esto antes había cosas que era imposible hacer. Imaginar un restyling de un centro comercial. Tú puedes preguntar a alguien qué opina del concepto del restyling. Puedes incluso elaborar una maqueta y presentar una maqueta. Nada que ver si tú ahora le pones una gafa de realidad virtual y está viendo realmente cómo va a quedar el centro comercial y por tanto realmente consigues unas métricas mucho mejores que lo que antes podías cuando le preguntabas, mira, tienes esta maqueta y hay este espacio o hay este jardín, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que es análisis de conducta en punto de venta. Y se está usando mucho también ahora en todo lo que tiene que ver con e-business. De hecho, han aparecido nuevos KPIs, y esto está muy reciente, no creáis que controlo bien todos, pero que están enfocados específicamente a dar benchmarks de cuando sucede algo que es relevante desde el punto de vista digital, ¿vale? Están los first click test, esto que lo que te miden es pues índices de tiempo en cambio real, de si eso es poco, es bueno, es mucho, qué significa en el proceso de conducta, todo lo que tiene que ver con rutas de navegación, esto es un ejemplo real, lo que hacen es navegar y van registrando las emociones en función del proceso y de los nodos por los que va pasando en la navegación. Aquí también se mide el límite paciente, que es una rayita esta que hay por aquí, ¿vale? Y por aquí probablemente hay un desarrollo relevante. En la medida en que conectas esto con desarrollos digitales, en términos de nuevos canales y multicanalidad, esto será muy relevante para efectivamente ver las emociones que suscita cada canal y cómo moviliza, ¿no? Y hasta aquí esta parte. No sé si tenéis alguna pregunta. Porque la idea ahora, y cedo la palabra a Vicky, es presentaros los resultados del estudio que hicimos en AINFA entre los asistentes, ¿vale? Al respecto del neuromarketing. Bueno, pues como decía Javi, no sé si recordáis el pasado mayo que, bueno, cuando pasabais por el stand de SIMA, teníamos unas gafitas de realidad virtual con un juego que no sé muy bien si era matar o curar neuronas, unas que pasaban en rojo, y luego lo que hicimos fue haceros unas entrevistas. Recordáis que estabais delante de un ordenador donde aplicábamos la técnica del facial coding, donde se registraban y se monitorizaban todas aquellas microexpresiones que se generaban en vuestro rostro cuando os lanzábamos un estímulo. Estos estímulos eran las preguntas de las entrevistas, digamos, más tradicionales. Y aquí lo que queríamos hacer es una metodología combinada, viendo tanto cómo variaban o cómo evolucionaban estas microexpresiones como realmente el análisis del discurso. Os voy a recordar las preguntas que os hicimos al principio y luego entramos en resultados, ¿vale? Al final lo que os preguntábamos al principio, después de tener la experiencia con las gafas de realidad virtual, es un poco qué os había parecido, cómo la describiríais y qué habíais sentido. Luego ya pasábamos a qué aplicaciones veíais vosotros dentro de vuestra compañía, qué tipo de estudios veíais adecuados o metodologías para completarlo con esta metodología, si tuvierais que presentar en vuestra empresa un estudio realizado con neuromarketing, qué reacciones esperaríais de la parte de marketing normalmente, y si habíais tenido alguna experiencia con algún tipo de estudio de neuromarketing, que bueno, ya hemos visto al principio que no ha habido demasiadas, y qué os había parecido. Si os parece, empezamos viendo los resultados de la primera pregunta. Al final, después de haber utilizado las gafas, la verdad es que el índice de emoción estaba disparado, por decirlo fácilmente, realmente. La generación de la emoción era muy alta, que es este dato que veis aquí, ¿vale? Y al final fue algo que vosotros también verbalizasteis, que os había sorprendido mucho, había sido capaz pues como de transportaros a otro mundo, todo era maravilloso, genial, fabuloso, y realmente pues impactó bastante positivamente en todos aquellos que habían participado. Normalmente se generan tanto emociones positivas y negativas, y lo que convertimos en una métrica es ver un poco cuánto pesa cada una de estas emociones. Sí, se generan tanto emociones positivas como negativas. Lo que pasa es que dependiendo de la pregunta, el momento, ves que unas pesan más que otras. Pasamos a la siguiente pregunta,
donde ya os preguntábamos qué aplicaciones veíais en vuestra compañía. Y la verdad es que aquí ya empieza un poco a complicarse, porque aunque el efecto arrastre, digamos, de la experiencia de realidad virtual sigue llegando hasta esta pregunta, veis que la negatividad aquí aumenta un poquito versus la pregunta anterior que os comentábamos. Así que la positividad comienza a bajar, aunque es verdad que no se genera un rechazo. Pero es verdad que ante estas preguntas que ya lo que hacen es bajar un poco la utilidad a tierra, sí que estabais un poco más descolocados, podemos decir, ¿vale? Y al final, cuando veíamos aplicaciones en compañía que vosotros nos decíais, sobre todo os imaginabais investigaciones cualitativas, test de materiales o alguna actividad formativa que nos habíais comentado algunos, como el mecanismo de acción, que supongo que algunos lo habréis hecho dentro de la compañía. Perdón. Vale. Seguíamos bajando los pies a tierra, ya no solo en compañía, sino ya pidiéndoos qué tipo de estudios veíais más adecuados para completar con esta metodología. Y aquí sí que se generaron más dudas. Vemos que por primera vez la negatividad está superando la positividad, y aquí sí que ya desciende la emocionalidad. ¿Qué significa esto? Que realmente la racionalidad está ganando mucho peso ya en estas preguntas, y el efecto arrastre que teníamos de haber vivido la experiencia de realidad virtual ya no es tan fuerte, realmente. Veis aquí hemos puesto, bueno, algunos verbatims de frases que nos decíais. Pues no sé, muy bien, no te sabría decir. Entiendo que fundamentalmente cualitativos, creo que más de gran consumo, no tanto en farma, punto de venta. Bueno. Y aquí ya bajón total. Cuando os decíamos, sí, vale, ahora sí, si lo tienes que presentar a tu empresa, a un cliente interno, ¿qué reacciones esperarías de él? Realmente aquí es verdad que el índice de emocionalidad o el arousal se vuelve a disparar, pero es el susto realmente, y la negatividad llega al valor más alto en el momento de las preguntas que hemos visto. Realmente lo que vemos es que cuesta mucho para vosotros ver los beneficios de negocio que realmente tendría aplicar cada una, o pensar en este cliente interno, cómo afrontarlo y qué beneficios de negocio se le puede ofrecer a nuestro propio cliente interno para intentar venderle, poder utilizar estas técnicas. Y por último, experiencia con neuromarketing. La verdad es que la muestra aquí ya se nos quedó pequeña, porque la mayoría de gente no había tenido ningún tipo de experiencia con neuromarketing, aunque es verdad que los que la habían tenido la definían como una experiencia positiva, buena, realmente también, en ese halo de innovación, dando fiabilidad, porque al final te da un análisis mucho más completo donde se combina tanto todas estas métricas o parámetros de emocionalidad como el análisis del discurso. Y al final también reconocíais que era una gran fuente de aprendizaje. En definitiva, una experiencia que a la mayoría les gustó, algunos se marearon, pero pocos, y les sorprendió, que resulta difícil pensar en aplicaciones reales en investigación de mercados, y desde luego muchísimo más dentro del sector farma, que era donde más costaba verlo. Además, luego venderlo a nuestro cliente interno ya nos pone como en una situación difícil, y que realmente necesitamos armas, dotar de armas para poder realmente gestionarlo, y al menos los que realmente lo han probado estaban contentos
y esperamos que vuelvan a probarlas. Vale, pues vamos ahora a pasar, enlazando ya con lo que estabais ahora comentando, ¿no? Con la aplicabilidad de todo ello, tocar un poco de pies en el suelo. Vamos a ver primero una reflexión que creemos que es importante, ¿no? Algo que podemos denominar la ensalada creativa. Alguien antes lo comentaba, no cualquier tipo de técnica aquí se puede poner al azar, toda debe tener un sentido, toda debe buscar una aplicabilidad final, y otra cuestión importante es que tampoco no pretende, era una de las espinas, no pretende sustituir las técnicas tradicionales, aquellas a las que ya nos hemos acostumbrado, en las que nos desenvolvemos bien y que también sabemos interpretar, ¿no? Ver outputs finales mucho más tangibles. Por lo tanto, no es un tipo de técnica que pretenda sustituir, sino lo que pretende es enriquecer. Aquí yo quiero hacer una pequeña cuña con un ejemplo muy concreto. Recordaréis, creo que fue el jueves pasado, las nuevas estrellas Michelin, y me llevó a cabo uno de los restaurantes que ha recuperado una de las estrellas Michelin, un restaurante que antes de ser tan encumbrado yo iba con mi familia, y una de las gracias del restaurante era las ensaladas. Tenía una carta de ensaladas interminable y además realmente creativa, era una ensalada creativa. Y cuando tú preguntabas al señor que llevaba el restaurante el qué, no se trataba de, ahora está de moda lo vegano y le pongo más cebolla, no se trata de poner ensaladas de colores o una ensalada típica tropical, sino que todo tenía un sentido. Hay un verano, por lo tanto seguramente aparecerá un tipo de ensalada, hay un invierno, aparecerá otro tipo de ensalada con otro tipo de ingredientes. Es que tengo hambre, pero no obstante no quiero renunciar a la ensalada. Podemos poner aquí infinidad de ejemplos, o sea, no es solo poner alrededor de una cebolla y un tomate y un trozo de lechuga cualquier tipo de técnica al azar para que quede bonito, para hacer show business o para encontrar un determinado tipo de respuesta. Todo a tener un sentido en su contexto y en base al objetivo que nosotros queremos pretender. De la misma manera que todos los que estamos aquí tenemos clarísimo que no es lo mismo atacar una serie de objetivos a través de entrevistas de profundidad, obtendremos un tipo de información, un tipo de outputs que seguramente no son los mismos si queremos buscar algo más prospectivo, más creativo, que muy posiblemente lo acometeremos a través de lo que son focus groups. Pues aquí ocurre lo mismo y además tipo ensalada creativa. Aquí tenemos toda una serie de técnicas, las de siempre, las que están en verde, y que pueden combinarse todas ellas y dependiendo de esos objetivos con todo ese tipo de técnicas que antes os comentaba Javier, ¿no? Que están a disposición en lo que llamamos el neuromarketing. Dicho esto, os explicamos varias aplicaciones concretas, ¿vale? Para que veáis un poco cómo ahí puede intervenir y qué es lo que puede aportar el neuromarketing. Folders test enriquecidos. A ver, es un tipo de situación que realmente está bien resuelta a través de las técnicas habituales, pero que gracias a una buena integración, a una buena compenetración de esas técnicas tradicionales con las técnicas de neuromarketing nos permite dar un paso más allá, ir más allá, tanto para buscar, ¿no?, optimización de lo que podríamos llamar el negocio, como también conseguir medir determinado tipo de cuestiones, ¿no?, que podríamos llamar de impacto, que a través de las técnicas tradicionales eso no lo podemos detallar a ese nivel. Los pasos son muy sencillos. Neuromarketing es la aplicación de toda una serie de reacciones fisiológicas, psicofisiológicas, se registran. O sea, aquí lo que hace, perdona, esta es la que probablemente hayáis tenido experiencia de uso. Aquí ya es lo que decía Javier, venimos utilizando el eye tracking bastante tiempo. Ahora lo que hacemos es complementarlo con más técnicas del neuromarketing. Y es muy sencillo porque lo único que tiene que hacer, en este caso imaginaros el médico, es ponerse delante de una pantalla del ordenador como un portátil cualquiera, con tal de que tenga una cámara y luego ya le ponemos los aparatejos que habéis visto, ¿vale? La logística no tiene mucho misterio. Incluso quitando el encefalograma y el resto de aparatos, el facial coding y el eye tracking sí que se pueden hacer desde su casa. No es ni siquiera necesario que vayan a las salas donde se esté haciendo todo, ¿vale? Lo pueden hacer online, en su casa o en su consulta. O sea que desde un punto de vista logístico es bastante sencillo y cada vez más se están mejorando las técnicas. Las empresas que trabajan este tipo de cosas cada vez las innovan, las hacen más pequeñas, más sencillas de manejar, más baratas, ¿vale? O sea que el primer paso es bastante sencillo. Tienes que ponerle un estímulo
¿vale? Y que el estímulo, en la medida de lo posible, sea el mismo para todos, ¿vale? Para que precisamente tengas unos KPIs objetivables. Si cada uno ve un estímulo diferente o le haces una pregunta distinta o lo contesta de manera distinta, ahí puede haber una dificultad luego en poner las métricas, ¿vale? Pero si tú después de la visita del delegado le muestras una imagen, la misma a todos, ¿vale? Lo podría hacer en ese momento, ¿vale? Pero tiene que tener el ordenador que funcione con... ¿vale? Un test de folleto. Efectivamente. O sea, lo que más se hace es en sala, ¿vale? Porque te permite utilizar más técnicas. Si lo hace en un ordenador, en una entrevista online, solo se puede hacer el eye tracking y el facial coding, ¿vale? Fundamentalmente el facial coding, pero es verdad que te permite hacer muestras más grandes, porque si el médico tiene que ir a sala, normalmente se utilizan muestras cualitativas porque no vas a llevar a una sala a 80 médicos, ¿vale? Entonces, para hacer muestras más grandes, cuando necesitáis datos más robustos, ¿vale? Cuando haríais un quanti para un test de materiales, sí que se puede meter el facial coding sobre todo, ¿vale? No, claro, cuando hacemos la experiencia que nosotros hemos tenido, ¿vale? No es con el aparatejo, lo único es que necesita tener una cámara con el ordenador para grabar las microexpresiones faciales. Lo que hace es que cuando se conecta le va a pedir que coloque la cara a una altura en unos puntos determinados, va a ver que la luz sea suficiente y cuando ya eso funcione puede empezar a hacer la entrevista. Y funciona como una entrevista normal. Es verdad que el médico tiene que tener cámara en el ordenador, por lo tanto cuando haces la captación, etcétera, tienes que garantizarlo. También es importante saber no solo qué aporta en el sentido técnico, sino en qué momentos, cuándo es conveniente, cuándo es pertinente utilizarlo, cuando deseamos mejorar nuestros materiales de comunicación, nuestros materiales promocionales y sobre todo pensando en cara a que puedan contribuir, ¿no?, a aumentar negocio. Cuando tenemos, un ejemplo muy habitual, ¿no?, tenemos distintas alternativas y en muchos casos además nos interesa también llegar a eso que llamamos segmentación, microsegmentación, pues ahí también nos puede venir bien ese tipo, ¿no?, de afinamiento, ¿no?, en la medida. Campañas de comunicación en las que la parte, ¿no?, más de respuesta emocional es mucho más importante. En medicina no todo es racional, por lo tanto, ya sabemos que el médico también reacciona emocionalmente, por lo tanto, en ese tipo de tesitores también es importante. O cuando lanzamos nuevos productos, reposicionamiento de productos maduros, o incluso para algo que puede ser prosaico, pero que no lo es, también incluso de opciones, ¿no?, de elegir entre distintas agencias, ¿no? Son una serie de ejemplos de cuándo podemos aplicarlo. Vemos otra posibilidad de aplicación, ¿vale? Alguien ya por ahí ya lo ha dicho, ¿no?, el tema de la visita médica. Todos somos conscientes de que presenta toda una serie de dificultades, tanto de corte legal como de cuestiones logísticas, pero obviamente es un ámbito que interesa analizar en profundidad. Está claro que mediante las técnicas tradicionales tenemos una serie, ¿no?, de topes para hacerlo, por lo tanto aquí también el neuromarketing puede resolver, al menos en parte, esos hándicaps. ¿Cómo sería en este caso? Hay un primer paso que es una grabación de una visita tipo, ¿vale? Una grabación en vídeo, una grabación, ¿no?, de 360 grados, un delegado elegido por parte de la compañía, del laboratorio, quien crea que mejor puede llevar a cabo esa tarea, realiza la visita dirigiéndose y presentando los materiales a la cámara, ¿vale? Cámara, ahora tú eres el médico, pues yo te lo presento, un role-playing con todo el aparataje presentándolo a la cámara. El segundo paso, lo que podemos llamar la inmersión, es esa visualización de la visita mediante las gafas de realidad virtual, ¿no? Pues vamos viendo cómo se va moviendo, el seguimiento de su mirada ante la visita e incluso ante la presentación de estímulos concretos de materiales. Aparte de complementarlo con otro tipo, ¿no?, de mediciones, como puede ser la respuesta psicogalvánica o el tema del electroencefalograma. Y finalmente, valorar la visita de la manera habitual, con una entrevista en profundidad o mediante un cuestionario, etcétera, para complementar todo ello, ¿vale? Bueno, ya habéis dicho bastantes aplicaciones de este tipo de estudios y el último que queremos compartir con vosotros es el test de aplicaciones para pacientes, ¿vale? Aplicaciones pueden ser en el móvil o incluso páginas web, ¿vale? Esto es algo que por logística, si no tienes herramientas de neuromarketing, es mucho más difícil de hacer.
¿Y en qué consiste? Bueno, se prepara la aplicación, puede estar muy desarrollada, que ya casi esté terminada, simplemente para ver qué tal funciona, mejoras, o pueden ser maquetas o prototipos. Lo que sí que es importante es que antes de hacer la simulación, que es cuando el paciente va a utilizar la aplicación, hayamos pensado tareas. No le puedes dar la aplicación y decir, mira a ver qué tal. Tienes que darle el uso que el paciente vaya a tener que hacer en una situación real. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones de prescripción. El médico ahora ya está prescribiendo aplicaciones móviles, que el médico le va a decir al paciente, tienes que utilizarla para medirte esto, una vez al día, tal, una serie de tareas. Eso es lo que le tenemos que pedir al paciente en la parte de la simulación. Y aquí vamos a utilizar distintas técnicas de neuromarketing, ¿vale? Y al final hablaremos con el paciente para ver qué tal ha sido esa experiencia de uso. Este tiene mucho sentido, sobre todo para aplicaciones que tengan que ver con el cumplimiento del paciente, que vayan a afectar al cumplimiento terapéutico. Si el paciente tiene rechazo con el uso de esta aplicación, va a tener un efecto contraproducente al final el uso de la aplicación, ¿vale? Entonces, con todos los desarrollos que se hacen ahora en este sentido, es muy interesante. Lógicamente, se puede utilizar también con las aplicaciones para los médicos, ¿vale? Que también, o páginas web para los médicos. Pero en el caso de los pacientes es muy interesante y les gusta mucho colaborar en la investigación. Muy bien, bueno, pues estamos ya llegando al final del taller, pero sí que no queríamos dejar pasar la oportunidad de incluir una pequeña sección de mitos y verdades, ¿no? Realmente, lo comentaba al principio Carlos, todos hemos oído muchísimas cosas sobre el neuromarketing, hablamos de neuromarketing y bueno, pues realmente hay una serie de afirmaciones que a veces nos sorprenden, a veces nos confunden y sí que queríamos con vosotros pues ir viendo algunas de estas afirmaciones y ver en qué medida bueno, pues son verdad o realmente intentar desterrar algunos falsos mitos que hay sobre el neuromarketing, ¿no? Así que, si os parece, algunas es cierto que, bueno, veremos que algunas de ellas ya las hemos comentado, sobre todo con alguna de las espinas, iremos un poquito más rápido, pero sí que me gustaría que para cada una de ellas, pues, me dijerais qué pensáis. Si realmente pensáis que es un mito, realmente pensáis que es verdad. Así que la primera que ponemos es, el neuromarketing es capaz de manipular la mente. Bueno, efectivamente es un mito. Realmente, a través del neuromarketing no podemos leer la mente, no podemos manipular al individuo, es tan solo una forma de interpretar una reacción de nuestro cerebro ante determinados estímulos. Simplemente eso, ¿no? Segunda, bueno, el neuromarketing sustituye a las técnicas tradicionales, creo que esta ya ha quedado suficientemente cubierta. Kim nos ha hablado de la ensalada creativa y es que precisamente de eso se trata. Es decir, lo que tenemos es tener el neuromarketing como una herramienta más, como una herramienta que viene a enriquecer y que en base a los objetivos, pues lógicamente vamos a poder jugar con ella, ¿vale? Y enriquecer esas técnicas tradicionales para, bueno, pues para realmente mejorar o obtener una serie de insights que probablemente con técnicas tradicionales quedarían un poco cojas, ¿no? Pero en ningún caso quiere sustituir ni puede sustituir absolutamente lo que es el market research tradicional, ¿no? Esta me gusta especialmente. La decisión de compra se toma en 10 segundos. ¿Qué pensáis de esta? En menos tiempo, totalmente de acuerdo, fijaos. Muy bien. Esta era una de las más complicadas. Fijaos que los expertos dicen que la decisión de compra se toma en 2 segundos y medio. Es espectacular. Realmente queremos poner aquí de manifiesto la importancia del subconsciente, ¿no? Como realmente ese subconsciente es fundamental, ¿no? A la hora de tomar una decisión, ¿no? Bueno, en la misma línea, otra parecida. El 85% de las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana se toman de manera no consciente y tan solo el 15% de manera racional. ¿Verdad? ¿Sí? Oye, muy bien, ¿eh? Efectivamente. Bueno, de hecho, incluso algunas universidades como la de Harvard creen que realmente podemos hablar casi del 95%. Y bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo y es alguna vez hablando con algún amigo del tema de, no de neuromarketing, pero sí de temas de emociones y racional, típica conversación supongo que tienes después de un par de gin tonics, siempre hablamos del tema de los coches. Dice, oye, pues es que es verdad, al final uno se compra el coche, la toma de decisión de un coche es totalmente emocional y luego lo que te pasas es el día intentando justificar racionalmente el por qué has tomado esa decisión. Y si lo piensas es totalmente cierto. O sea, al final te compras el coche que tu mujer quiere o que le ha entrado por tal y luego empiezas, no, pero oye, joder, que tenía un buen maletero, tal. Bueno, pues es un poco así, ¿no? Siguiente, bueno, el neuromarketing es muy caro, creo que ha quedado, yo creo que de sobra
puesto de manifiesto, como ha dicho Javier, que realmente el neuromarketing ya, o sea, ahora mismo contamos con muchísimas empresas excepcionales, hay startups tecnológicas en España que están a un auténtico nivelón y que realmente desde el punto de vista de que ya la tecnología es un medio y no es un fin en sí mismo, es decir, que cada vez se ha democratizado más, cada vez está más al alcance de todos y realmente un estudio con neuromarketing no tiene por qué ser más caro o especialmente caro y no tiene por qué ser un freno a la hora de... Bueno, yo creo que otra que también hemos cubierto hemos hablado del tema de neuromarketing cuando lo hemos aplicado a los médicos, ¿no? Y bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro dos cosas. En primer lugar, que es algo que a los médicos les atrae, les gusta, les encanta, están ya cansados del clásico cuestionario online de 45 minutos, siempre igual, con lo cual estas cosas sí que les gusta y les llama muchísimo la atención. Y por otro lado, precisamente en un target que se mueve tan a nivel racional, pues yo creo que es precisamente uno de aquellos de los targets donde realmente el tema del neuromarketing es clave, ¿no? Donde realmente podemos sacar mayor insights de realmente intentar llegar a esa parte del subconsciente, esa parte mucho más emocional a la que no están tan acostumbrados. Bueno, ya solo que nos quedan 3. Cualquier empresa que tenga la tecnología puede ofrecer servicios de neuromarketing. Efectivamente, es decir, esto ya no vale de que, oye, no, tengo la tecnología, compro unas gafas, compro 4 cachivaches y oye, ya ofrezco neuromarketing. No, es muy importante tener la tecnología adecuada, es muy importante tener el personal adecuado, es muy importante conocer muy bien lo que estamos haciendo, es muy importante saber lo que decía antes Laura, oye, ya, pero a veces puede que el discurso o lo que surge del neuromarketing, las técnicas tradicionales, puede llegar a decir cosas contraproducentes o decir cosas, y es importante saber interpretar esos insights, saber realmente analizar muy bien esa información y proporcionar insights y enfocarlos a negocio. Eso no solo es tecnología. El neuromarketing siempre requiere de la presencia física del individuo, lo hemos hablado antes, también lo ha comentado María, realmente eso no... ¡Uy! Que me he colado una. No es así, realmente no es así, tan solo, bueno, con algunas técnicas, pero por ejemplo ya podemos hacer eye tracking, podemos hacer facial coding sin necesidad de contar con la presencia física de la persona, con lo cual esto cada vez está evolucionando más y ahora mismo, bueno, pues ya se puede hacer totalmente a distancia, siempre que tenga esa cámara y siempre que lo podamos ver a través de la cámara. Y la última, que esta es una de mis preferidas, uy, he salido a la vez. Bueno, es una pequeña pista. No, el uso de técnicas de neuromarketing requiere que todos los participantes sean diestros o zurdos. Yo tengo que decir que esto no se acordará, pero me lo comentó una vez Vicky y yo creía que me estaba vacilando totalmente. O sea, esto de los diestros y los zurdos, bueno, realmente sí que es cierto que en el caso de la electroencefalografía sí que, bueno, pues está probado que realmente el tema del cerebro tiene ligeras diferencias entre zurdos y diestros, con lo cual sí que es importante cuando estamos hablando de la electroencefalografía, pero no para el resto de técnicas, lógicamente, ¿no? Pero sí que era una curiosa que me llamó especialmente la atención y que queríamos compartirla. Así que, bueno, pues, bueno,